no, pero mi papá era de la U, pero nunca me llevó al estadio. Y dije, ¿a qué está desde ayer si no tienen? Eres del Colo, Mono Flores. Muy buena talla, yo soy indio hasta la muerte. ¿Y Indio tú, hasta la Dauno? muerte. Yo soy de la U, po, weón. No, la Universidad del Guite. Bueno, aquí se acaba el programa. Se cierran las cortinas, las ¿Y a ti persianas. te gusta el fútbol? No, ya no, pero antes me gustaba el Colo. Sí, pasan de multitud en la casa. Tenía como 9 años cuando ganó la Libertadores. Oh, ¿en serio? Me acuerdo, los festejé. Yo estaba ¿Tú en te la guata de mi acordás? mamá. ¿Tú te acordás o no? Sí, por la guata de mi mamá. Ah, ya, claro. ¿Ah? ¿Tú? ¿Sí? Pero tú eres de Puerto Antofagasta, po, weón. Sí. ¿Qué iba a decir del Colo? Mi mamá me dijo que cuando hacía una guata fue a celebrar a Plaza Italia. ¿En serio tú, ah? Sí, mi mamá. Con la colina hasta la muerte. ¿De verdad? Fue a celebrar y todo. Sí, oye. Pero entonces viene o por tus dos, por Sí, papá y todos mamá. con todos colocrinos. No se Ya. acepta nadie de la con mi familia. Ah, chucha, ya. De hecho, anda con la camiseta, mira, Mono Sí, Flores. verdad, tío. Bueno, Pero bueno, ¿vamos a partir o no? vamos a partir. Como podrán ver, estamos mermados, estamos diezmados, pero teníamos que hacer este programa sí o sí. Yo no duermo hace 3 noches, pero aquí estamos, al pie del cañón. No, mentira, pero bueno, nos habíamos tomado un pequeño receso para la semana del... ¿O no? No hicimos ninguno antes, pues, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O para el 18, para la semana, para el fin de semana largo? Claro. Necesario igual, ¿no? Necesario. Sí. De hecho, ¿cómo lo pasaron? Una pausa, una pequeña pausa. ¿Cómo lo pasaron? bien, yo fui a la Pampilla. Sí, yo tuve receso en mi trabajo de profe, así que estuve en Pichilemu Qué unos días rico. descansando. Tranqui. Yo me quedé en la casita. ¿Casita? Con mi hija, sí. Bien. Rico. Bien. Sí, buenos tiempos. Sabia decisión. Sí. Sí, de hecho no me gusta tanto salir para el 18. Es que es locura. Sí, Sí. sí. La gente se vuelve loca. Sí. Pero bueno, aquí estamos Aquí nuevamente. Aquí estamos nuevamente. Sí. Había un cuarto, como siempre, porque como sabrán los asiduos seguidores de Están Avisados, este programa se hace con 4. Pero esta mesa con 3 no cojea. Se nos cayó a último minuto, más que se nos cayó, no avisó y no llegó. Pero bueno, así pasa cuando... Bueno, ha sido una semana muy acontecida, una semana muy noticiosa. Totalmente. Y con muchos debates muy relevantes para la política, para discutir la educación en Chile, cómo eso va a impactar en las elecciones, en los partidos políticos tradicionales. Obviamente hablamos del caso Marcela Cubillo. Entonces nos queremos meter un poco a ese tema el día de hoy, pero obviamente paso primero a presentar a quienes nos acompañan, quienes ya son... ¿cómo se dice? Panelista. Parte de la casa, eso. Panelista estable de Están Avisados. Acá Mono Flores, Francisco Flores Gracias por la invitación. y nuestro profesor no de 17 millones He aquí. Juan Valenzuela. Gracias, Dauno. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien por acá? Bueno, y antes de comenzar con la materia, invitarles a que puedan, evidentemente, apoyarnos con un me gusta en el video en YouTube, con comentar el video también en YouTube y campanita para activar notificaciones, suscribirse al YouTube de La Izquierda Diario. Con esas pequeñas acciones nos ayudan mucho a que este video se viralice lo más posible y tenga mayor alcance las ideas que estamos acá discutiendo. Así que bueno, con la invitación hecha, vamos a entrar en materia, que es obviamente la semana de Marcela Cubillo. Marcela Cubillo, claro, como la figura que destapa o que se desata toda esta discusión, pero que trae toda una discusión de fondo. Entonces, La punta del iceberg. la punta del iceberg probablemente. Entonces, bueno, sería bueno partir un poco comentando cuáles fueron los hechos o sea, porque la cuestión es, ¿por qué nace esta crisis? O sea, ¿de dónde sale? ¿Por qué? Porque todo se destapa primero con la noticia de su sueldo de 17, porque el fondo era eso, 17 millones de pesos por un part-time De 22 horas. 22 horas, claro. de 22 Ni horas, siquiera se horas. cumplía más. ¿Sí? que ni siquiera se cumplían, claro. Sí, exactamente. No sé ahí qué ven Sí, ustedes. o sea, el fondo del asunto, como tú lo explicabas, es un sueldo millonario que no se condice con las funciones que se ejecutaban.
Y partir diciendo que es una cifra que han intentado justificar. Bueno, el día de ayer o anteayer salió Cubillos a dar sus declaraciones, tanto en Mega como en Canal 13. Claro. Y lo primero es que es muy ofensiva su defensa, en tanto la cifra es realmente escandalosa. O sea, no hay ningún chileno que gane ese nivel de plata por una jornada laboral de 22 horas, que ni siquiera se cumple, que se cumple desde el extranjero, que otros profesores hacen las clases. Yo creo que es ofensivo mucho más también para los profesores, aquí que tenemos a Juan, que es parte del rubro también. Claro. Pero yo creo que el escándalo, bueno, después vamos a hablar de cómo eso se concatena con una situación de corrupción en donde pareciera que una institución educativa se convierte en un lugar de vuelta de favores, de anquilosar a quienes salen del gobierno de Piñera en una institución educativa. Claro. Pero creo que hay que partir por el hecho concreto. ¿Cómo es posible que a una pseudo académica se le paguen 17 millones de pesos? Es absolutamente escandaloso, es absolutamente ofensivo hacia los trabajadores, donde, bueno, las últimas cifras que dio a conocer la Fundación Sol, donde más de la mitad del país gana menos de 500.000 pesos. Creo que partir por ese punto es importante. O sea, la derecha es realmente descarada para defender sus privilegios. De hecho, las declaraciones de Cubillos tienen relación principalmente con la necesidad de defender el negocio educativo. Es decir, el primer argumento de Cubillos es este ataque que me está haciendo la izquierda octubrista. Es un ataque a la libertad de educación, un ataque a la libertad de trabajo. Y lo que está diciendo en el fondo es que la San Sebastián debería tener, como institución educativa, debería tener el mismo tratamiento que tiene el retail. O sea, que la San Sebastián es lo mismo que Falabella, que es un lugar donde se le puede pagar el sueldo que se les quiera a los funcionarios, el sueldo que se quiera a los profesores, cuando sabemos que de mínima son instituciones sin fines de lucro, en donde el principal objetivo es la educación, en donde se supone que si existe algún tipo de utilidad, esa utilidad debe ser reinvertida para los fines educativos. Según por la ley. Según la ley, estoy hablando de cuestiones mínimas, no estoy hablando de un programa socialista, estoy hablando de cuestiones que están establecidas en la ley. Y ni siquiera eso, al parecer, se cumple. Entonces, me hizo recordar mucho a los argumentos de Piñera, que durante el 2011, que fue totalmente escandaloso, planteó que la educación era un bien de consumo. No sé si lo recuerdan. Sí. En el fondo es lo mismo. Memorable. Es decir, a mí se me puede pagar lo que sea, lo que se estime conveniente, en tanto la institución en la cual yo estoy es una institución privada en donde existe libertad de remuneración, pero olvida que la institución en donde está es una institución educativa sin fines de lucro. Y financiada en parte por dineros públicos y además por el esfuerzo de la familia de los estudiantes que ahí estudian. Pero antes, además de saber cómo tu visión más general, la pregunta, ¿se trata de un problema sobre la libertad? Mira, es que a mí me pasa con lo que dijo Marcela Cubillos, que esta discusión, según ella, atenta en contra de la libertad de trabajo, de contratación. Claro. Y creo que en el fondo con ese argumento de la libertad, lo que se está encubriendo es el poder del dinero y de la élite política de derecha a la cual pertenece Marcela Cubillos. O sea, la manera en que ella defiende la libertad de enseñanza también, ¿no? Que además, bueno, concepto constitucional y que en el fondo es una libertad del capital para hacer estos negocios que son bastante turbios. O sea, para nadie es evidente la razón por la cual Marcela Cubillos gana 17 millones de pesos si ni siquiera estaba ejerciendo la docencia. Claro. en ese lapso de tiempo, y es algo enormemente indignante. Entonces, ahí creo que hay que darle una vuelta el otro día en la entrevista de Canal 13. A mí me chocó mucho su manera de defender el sueldo de 17 millones. Pero hay una cuestión en particular que me llamó la atención en esa entrevista, porque el periodista le dijo: ¿qué le diría usted a los profesores, a los docentes que tienen grandes problemas de remuneraciones, ¿no? Que ganan poco,
Y que es la tónica en Chile, o sea. Claro, que es la tónica. De hecho, bueno, yo mismo que soy profe de filosofía, yo trabajo en 2 liceos, trabajo en la comuna de El Bosque hace rato ya, o sea, 4 años en realidad, este es mi 4º año. Y también trabajo en la comuna de Colina, te imaginarás que son 2 extremos de Santiago, porque bueno, necesito esas horas para poder hacerme un sueldo que está muy por debajo del sueldo de Marcela Cubillos. como sospecharán. Claro, o sea, te digo, o sea, claro, entonces, claro, que a uno le alcanza para pagar el arriendo y endeudándose un poco por ahí uno sale. Entonces es muy indignante la situación y pensando, mira, más allá, la respuesta que dio Marcela Cubillos cuando le preguntaron qué le diría usted a los docentes, y ni siquiera respondió, o sea, si se fijan, es un ninguneo. Sí. La actitud de Marcela Cubillos es un ninguneo al profesorado, ¿ya? O sea, por algo le decían la displicente, recordémoslo, ¿no? Ese era el nombre que le pusieron las y los profes movilizados algunos años atrás a Marcela Cubillos. Ella responde al periodista, ay, ¿qué le diría a usted si se sabe su sueldo? O sea, en vez de responder algo a los profes, le responde eso al periodista. ¿Y qué diría Toá, que tiene al país sumido en la violencia, dice en esa entrevista, y que gana su sueldo? Entonces empieza como a establecer una especie de empate. Claro. Entonces, en el fondo no le dice nada a las y los profesores que estamos todos los días ahí haciendo que los colegios funcionen y a los trabajadores de la educación. Entonces es muy indignante la actitud que tiene, una actitud de ninguneo, y muestra lo más rancio, yo creo, de la derecha, ¿no? Y una derecha que además, ojo, ni siquiera es la derecha... O sea, ella militaba en la UDI, ¿no? Claro. Es como de esta derecha tradicional, ¿no? Claro. Sí, yo creo que eso es lo brutal del caso Cubillos, porque ella sin ni un desparpajo sale a defender el tema de los 17 millones de pesos, el sueldo y todo, y además lo hace de una manera ofensiva, es decir, lo que decías tú, como pasa al ataque o trata de pasar al ataque, naturalizando totalmente el hecho de que gane 17 millones de pesos, haciendo una cuestión que es incomprobable, y lo que mucha gente sospecha, e incluso analistas lo han dicho, que probablemente detrás de esto puede haber un financiamiento irregular a la política, que era como operó, por ejemplo, el caso Sokimich Penta, que era se rendían boletas ideológicamente falsas, es decir, por pegas que no se hacían. Ahora, eso está por ver, se tendrá que investigarse para qué se usaban esas platas, pero está sembrada la duda. No, y está lleno de indicios. O sea, no solamente Cubillos quien recibía un gran sueldo por hacer clases, bien entre comillas. Claro. El fiscal Guerra también cae en la Universidad de San Sebastián. Charper cae en la Universidad de San Sebastián. Sí, cierto. Vivanco cae en la San Sebastián. Es decir, todos los que están siendo... Jean-Pierre Matus cae en la San Sebastián. Es todo decir, el círculo Hermosilla. Todo el círculo de Hermosilla. Chadwick, ¿no? Y bueno, ¿y para qué hablar de Chadwick? Chadwick, que es decano de la Facultad de Derecho. Claro. Entonces, hay muchos indicios que dan cuenta de que Chadwick, al caer en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, convierte a esa universidad y a esa facultad en una especie de recipiente que recibe todo lo que cae del gobierno de Piñera. Pero que, ojo, que eso viene antes de Chadwick. No, Sí. Probablemente, pero con Chadwick de alguna forma hay el inicio también de un modus operandi también. Claro. Y con esto son muchos indicios los que dan cuenta de que hay de alguna manera pago de devueltas de favores, Sí. financiamiento irregular de la política, etcétera. O sea, yo creo que es un caso en desarrollo y que obviamente las aristas van a comenzar a ampliarse. Sí, y es que yo por eso creo que es importante marcar ese punto. Lo que ocurre en la Universidad de San Sebastián, de esta contratación como caja de pago de favores a políticos tradicionales vinculados a Chile Vamos, al piñerismo, pero también de otros sectores. O sea, también estaba Wagner de los Amarillos por Chile, estaba Jorge Burgo, estaba Felipe Arboe. Bueno, el rector Hugo Lavados, demócrata cristiano, ex ministro de Economía 2008-2010. Claro, entonces yo creo que, ¿por qué me parecía importante remarcarlo? O sea, porque, bueno, desde la Izquierda Diario y del PTR impulsado muy fuertemente una campaña, un discurso, una denuncia a lo que le llamamos Chile de los capitalistas, es decir, este país que ha sido organizado en función de la ganancia empresarial a descaro y a destajo. Y yo creo que en materia
educativa, como la educación como uno de los grandes nichos de acumulación de los grandes empresarios en Chile luego de la dictadura, convertida en un negocio, en un mercado, es un nicho, es un ejemplo de cómo opera y cómo se vincula el poder de los grandes empresarios con la política tradicional. Y yo creo que lo de Marcela Cubillos y cómo en el fondo utilizan al Estado como una caja pagadora. Por ejemplo, salió en CIPER hace, no recuerdo exactamente cuánto, pero fue hoy día, estamos a 28 de septiembre. Sí. 27 de septiembre. Y salió la noticia de que durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la San Sebastián registró un récord de transacciones con organismos estatales, llegando a más de 3.000 millones de pesos el 2021, el triple de lo registrado el último año con Bachelet, y parte importante de esos montos provenían, ni más ni menos que del Ministerio de Educación, que había sido dirigido por Marcela Cubillos entre agosto del 2018 y febrero del 2020. O sea, hay un traspaso enorme de cantidades de platas públicas, estatales, con Cubillos a la cabeza en el Mineduc, Piñera gobernando el país, del Estado a la Universidad San Sebastián, y luego nos enteramos poco tiempo después, unos 3-4 años después, es decir, el día de hoy, de que no solamente estaba contratada Marcela Cubillos recibiendo un sueldo de 17 millones de pesos por un part-time de 22 horas, sino que hay una lista enorme de exfuncionarios del piñerismo y de Chile Vamos, ministros, subsecretarios, etcétera, etcétera, que son contratados por la universidad. No sabemos bien los salarios, pero que evidentemente es utilizada como una caja pagadora de favores, porque incluso salió en el mostrador que existe una nómina secreta de nombres que eran contratados por la Universidad San Sebastián, que permanecían en una especie de secreto para el resto de los académicos y que sin cumplir funciones claras recibían un sueldo, un salario, ya sea boleta de honorario, etcétera, y que luego empezaban a cumplir funciones al interior de la universidad. Entonces yo creo que muestra muy claramente cómo estos políticos empresariales utilizan al Estado a su favor, al favor del mercado, favoreciendo la ganancia de la Universidad de San Sebastián, y al mismo tiempo, de vuelta, la utilizan también como una caja pagadora de favores y de política para seguir financiando su actividad política a costa de las platas públicas que vienen del bolsillo de todos nosotros y a costa de las platas de los estudiantes que se tienen que endeudar en la universidad para poder estudiar. Entonces yo creo que es como que desnuda a rostro completo cómo opera este Chile capitalista, particularmente en la educación. Claro, y además es brutal porque por un lado están los efectos más o menos lógicos en la derecha, ¿no? Que ahora, porque Marcela Cubillos, recordemos que es candidata alcaldesa, claro, para la municipalidad en Las Condes, ¿no? Sí. Entonces es bastante impresentable. Incluso uno escucha a algunos analistas que dicen igual va a ganar en Las Condes, pero el costo político, digamos, de que gane apoyada por los partidos de Chile Vamos, por ejemplo, pueden ser grandes. Entonces, y cuando le piden explicaciones, Marcela Cubillos más encima empieza a atacar a la UDI. Eso revela el nivel de crisis que hay también en la derecha. Pero por otro lado, también qué pasa con los 41.000 estudiantes que tiene la Universidad San Sebastián, ¿no? Que recordemos que tiene sedes en Santiago, en Concepción, Valdivia y Puerto Montt, ¿no? Y esa cantidad de estudiantes, porque bueno, según ella, el hecho de estudiar ahí es porque habría una especie de adhesión al proyecto educativo y a estas figuras como ligadas al piñerismo y a la derecha, pero no es así. O sea, uno escuchaba, el otro día escuchaba entrevistas de estudiantes y decían que en términos tanto sociales como políticos es bastante heterogénea la Universidad de San Sebastián. De hecho, por lo mismo hay beneficios estatales para poder estudiar dentro. Sí. Entonces, claro, pero es una gran estafa también que genera este mercado de la educación y la utilización de una universidad como una caja pagadora de favores políticos en última instancia, ¿no? Hoy día hubo protesta, además. De hecho, es que es muy escandaloso todo y a cada día que avanza pareciera que es más descarada la situación. En tanto, hoy día hubo masivas movilizaciones en la Universidad de San Sebastián, en la sede de los Leones, si no me equivoco, en donde los mismos estudiantes denunciaban cómo es posible que una profesora que apenas hace clases, que apenas hace docencia, gane 17 millones de pesos y acá tengamos problemas de infraestructura. Claro. Que hayan vidrios rotos, que no haya la suficiente mobiliario para el desarrollo de las clases, etcétera. Entonces, y bueno, también ahí hay un problema concreto. Yo recuerdo de cuando era estudiante, la San Sebastián intentaba ingresar al Confech
y de alguna forma el Confeche lo negaba, en tanto habían muchos centros de estudiantes en la Universidad de San Sebastián que no eran electos democráticamente, sino que eran electos directamente o formados por las autoridades que ya sabemos que estaban ligadas. Designados, eran como centros de estudiantes designados en el fondo. Exactamente. Entonces, claro, que tienen una política antimovilización también, antiorganización estudiantil. Exactamente, y por ende es muy también progresivo de alguna forma las manifestaciones y las declaraciones de los mismos estudiantes que están enfrentando el caso. Yo creo que eso es muy decidor también, claro, de alguna forma. Sí, y habrá que ver también cómo esto puede impactar más en el movimiento estudiantil más de conjunto, es decir, Sí. cómo pone sobre la mesa una discusión más de fondo, más programática de cierta manera. O sea, ¿qué pasa con la educación en Chile? Que es como una de las grandes espinas de la crisis del régimen de conjunto. O sea, 2006, 2011, las movilizaciones históricas del movimiento estudiantil que pusieron en cuestión el tema del lucro, qué sé yo. Vemos evidentemente que las reformas educativas de la nueva mayoría, impulsadas entre otros también por el Partido Comunista, que era parte de ese gobierno, y el Frente Amplio también, no es que hayan resuelto la crisis, sino que se vuelve nuevamente a mostrar. Sí, yo creo que ahí tocaste un punto que es muy necesario, ¿no? Que es el rol que tiene la nueva mayoría y previamente la concertación en la actual crisis de la educación. Porque lo que sucede en el fondo en la Universidad de San Sebastián es una imagen de este tipo de educación que se instaló con la dictadura pinochetista, pero también hay expresiones de la crisis de la educación e incluso me atrevería a decir en algunos casos expresiones más brutales en la educación escolar. Claro. Y también ahí hay una responsabilidad de lo que fue la concertación, la nueva mayoría y también del actual gobierno. Yo quiero referirme a propósito de esto a cómo ha resultado la política de los SLEP, ¿no? Sí. Que es otro ámbito de la educación, es la educación escolar, pública. Y bueno, todo lo que sucedió el año pasado en la región de Atacama y que todavía no se resuelve con el SLEP de Atacama es muy brutal, ¿no? Problemas de alcantarillado, de instalaciones eléctricas, falta de recursos pedagógicos, ¿no? Material pedagógico, hojas, qué sé yo, cosas básicas para poder realizar actividad educativa. No estaban disponibles y es una crisis brutal. O sea, Contraloría el año pasado, imagínate que no es un santo de mi devoción, por supuesto, pero señalaba que los traspasos a SLEP están plagados de problemas. O sea, entre otras cosas, por ejemplo, los sostenedores municipales, antes de que pasen a SLEP, hay una serie de deudas que no declaran y que después SLEP no paga. Entonces, es un sistema, o sea, el sistema educativo está en crisis en todos sus niveles, ¿no? Sí. Y en el sistema escolar es muy brutal. De hecho, solamente para terminar, encontraba una entrevista a cierta persona que me llamó la atención lo que dice. Que voy a leer la cita y después vamos a ver adivinar quién lo dijo. Dice, claro. Porque a propósito de los SLEP, y también, ojo, lo que está pasando en Valparaíso, que también es lo que sucedió con esta joven el lunes, que estaba en una galería del liceo y con una compañera se cayeron y una de ellas quedó con daños irreparables, ¿no? Una cabra, sí, una joven de 15 años, si mal no recuerdo. Muy brutal, y además habían alegado, ahí decían una apoderada, si mal no recuerdo, hace casi del 2002, 2012, pero hace mucho rato, o sea, más de 10 años que se había reclamado por ese problema de infraestructura. Y bueno, en Valparaíso también hay profes que están en la onda de empezar a protestar contra la precariedad de infraestructura y el SLEP que no se hace cargo. Entonces, ¿qué dice esta cita, este personaje? Estamos inaugurando una nueva sección del programa. Dijo, claro. Se creó un aparato burocrático encima de los colegios, con autoridades ministeriales de cada una de las provincias, con lo cual el colegio no sabe bien qué es lo que puede hacer ni qué medios tiene para actuar. O sea, como que te crearon un aparato burocrático que es el SLEP. Esta, recordemos, política de Bachelet 2.
¿ya? Porque estamos hablando de la derecha, ¿no? Todo esto, el mundo privado de la educación universitaria, pero ¿qué pasa en la educación escolar? Que la derecha siempre te dice, no se preocupan de la educación escolar los que piden gratuidad universitaria. Claro. Y bueno, ellos son los directos responsables porque en la dictadura se instaló este tipo de educación escolar. O sea, su modelo es la municipalización. Claro, el modelo de la municipalización y las subvenciones que se mantiene con los SLEP, entonces tampoco la nueva mayoría resolvió el problema y tampoco el actual gobierno. Entonces, esta cita que critica esta burocracia que no tiene nada que ver con lo que ocurre en los colegios no la dijo nadie de izquierda, la dijo José Joaquín Brunner, un experto de educación, de la concertación, del establishment político. Un neoliberal. Claro, un neoliberal que ve que en el fondo esta política también fracasó, entonces es una crisis muy profunda y sistémica la que hay en la educación. Y yo creo que bueno el punto que hacís respecto a la crisis sistémica de la educación, porque es como, yo creo que el escándalo Cubillo muestra cómo claramente la solución a la crisis de la educación no va a pasar por la política tradicional, cómo son absolutamente incapaces de otorgar una salida, ya no te digo progresiva, sino que busque resolver el problema crítico que tiene la educación en Chile, porque tenía entonces a la ministra de Educación preocupada de traspasarle montos multimillonarios de plata a la universidad de su partido, mientras la Universidad San Sebastián Piñera. A la Universidad San Sebastián Piñera, claro. Claro. Mientras está, bueno, los colegios públicos cayéndose a pedazos. Sí, de todas maneras se reactualiza de alguna forma el debate sobre la crisis de la educación en Chile. Y particularmente creo que se da cuenta de cómo la legislación, que fue consecuencia también de la lucha estudiantil del 2011, es absolutamente insuficiente para solucionar los conflictos que se suscitan a raíz de este negociado en la educación. En tanto, por ejemplo, hoy en día, incluso, y hace mucho tiempo, las instituciones educativas son instituciones sin fines de lucro. Pero no por declarar aquello se soluciona. Claro. O sea, no por declarar aquello no hay lucro. No hay lucro, exactamente, porque los empresarios, los abogados y sus contadores siempre utilizan un sinfín de artimañas para poder, de alguna u otra forma, extraer recursos para destinarlos ya sea a su capital privado, ya sea con fines políticos, pero que no son fines finalmente educativos. Y ahí, para mí, la solución tiene que ver con el control que puedan ejercer las comunidades educativas democráticamente, ya sea con una persona a un voto, eligiendo las autoridades, que puedan participar funcionarios, profesores y estudiantes, es lo único que de alguna u otra forma puede garantizar que no exista corrupción al interior de las instituciones educativas y que los recursos asignados a las universidades efectivamente se gasten en las propias universidades. Claro. Si no existe ese control democrático, no existe ley que pueda paralizar la corrupción. Claro, yo creo que pequeño comentario por lo que dice el mono, el Francisco. ¿Cómo le digo? Pelado, el Juan. Pero que no sabemos cómo decirte porque la otra vez le dijimos que era abogado y se enojó. Pero no soy abogado. Sí, claro, sabemos que no eres abogado, pero una tallita. Es como si lo fuera. Es una tallita. Sí, vamos a hacer una tallita. Claro, no, es que está interesante porque hay una relación entre ese gran negocio caja pagadora que es la Universidad San Sebastián y esta forma como antidemocrática que tienen de gestión interna donde los estudiantes no tienen derecho a movilizarse, esta cuestión que mencionabais de centros de estudiantes designados. Entonces, para que sea eficiente ese negocio, se requieren mecanismos autoritarios de funcionamiento. Entonces, porque si hubiese poder de decisión de trabajadores de todos los estamentos, me imagino que la Universidad San Sebastián, al igual que en cualquier otra universidad, hay administrativos, auxiliares de aseo, académicos que deben ganar ahí nomás, entonces estudiantes que se endeudan y trabajan. ¿Por qué toda esa comunidad no tiene poder de decisión, por ejemplo, y saber hacia dónde van las platas, por ejemplo? Y además, por otro lado, también cuestionar el hecho de que el Estado le entregue sumas multimillonarias a este tipo de instituciones. De hecho, leía un dato que en términos proporcionales, la Universidad San Sebastián recibe más fondos, creo que lo mencionaba el Dauno, ¿no? Proporcionalmente. Claro, proporcionalmente recibe más fondos del Estado en relación al total de fondos que ingresan, ¿no? Proporcionalmente son más en la Universidad San Sebastián que en la Universidad de Chile, o sea. Claro. Y ahí está toda esa discusión de... ¿Cómo? La fundación
Sí, claro. Era el dato de Fundación Sol, claro. Y ahí está además, esa entra como a cuestionar otro aspecto de la argumentación de la derecha. Y de la propia Marcela Cubillos, que dice, no, bueno, esto es una institución privada, es una empresa privada, entonces no tienen por qué venir a cuestionarme el tipo de contrato que defino yo y mi empleador, que es la universidad. Pero es como, o sea, loco, toda tu farsa de la universidad privada se cae a pedazo, porque quítale ese 45, creo que era como 45,5, sí. 45,2% de financiamiento estatal. Ya no te pueden pagar el sueldo. Ya no te pueden pagar ese sueldo. 45,2% del total de los fondos de la universidad. Claro, 45,2%, y en la Chile es 42,1%. Claro, entonces, quítale ese 45,2% de financiamiento estatal a la Universidad San Sebastián. No, es inviable el proyecto educativo de la universidad. O sea, demuestra nuevamente la farsa primero de la eficiencia del sector privado, porque en el fondo, nuevamente, una institución privada que se tiene que financiar en gran parte con platas públicas. Y ojo, no solo con platas públicas, sino que también con aportes de privados, los cuales tienen beneficios tributarios por el hecho de aportar a instituciones como la Universidad de San Sebastián, que finalmente terminan en manos de políticos del gobierno de Piñera. Claro. Entonces sí, como que es como que como que hay mil vías de dónde agarrarlo, y bueno, seguramente vamos a lo largo de los programas también a discutirlo, pero yo también me quería detener en un punto que uno puede ver como ha tratado obviamente la derecha como salir a empatar y a decir como, pero mira, el sueldo que gana, no sé, pues Diego Vela del Frente Amplio como funcionario de la OECD, que creo que ganaba más de 10 millones de pesos o algo así. Y uno dice, claro, si todos estos salarios de gerente son inaceptables. O sea, es vergonzoso que en el sector público, partiendo por el presidente de la República, los ministros, los jueces, los diputados, los senadores, los fiscales ganen como gerentes. Eso es inaceptable, es vergonzoso. Y bueno, por eso planteamos que todo alto cargo público debiese ganar igual que un profesor, que una profesora, que un trabajador calificado. También es inaceptable y da vergüenza que incluso en el sector privado los gerentes ganen millones y millones de pesos mientras las grandes empresas pagan el salario mínimo. Es inaceptable. Tal como es inaceptable que Cubillo haga un part-time de 22 horas y gane 17 millones de pesos. Pero lo que además hay que investigar en el caso Cubillo es si esa plata claramente no tenía que ver con una reinversión de la universidad en materia educativa, sino que se utilizaba para fines políticos, porque está vinculado a toda la trama política que hay detrás de la Universidad San Sebastián y todo lo que hemos conversado el día de hoy. Entonces, no por criticar a Marcela Cubillo uno dice, no, entonces las otras platas también no. De hecho, hay que atacar también ese problema. Por ejemplo, cuando se discute el problema de la justicia, el hecho de que los jueces ganen como un gerente es también parte de cómo se va armando una casta judicial ajena a las necesidades populares. O sea, como que es parte de la casta del Estado también, ¿cachai? Sí, claro. Se ven obligados a jugar al empate, pero es un empate muy malo. Claro. Es un empate ofensivo. Es como si estuviera bien lo que... Sacando los colores del fútbol, claro. ¿Cuántas Copa América ha ganado Marcela Cubillo? No, claro, entonces es un empate, pero un empate muy malo, en el que se termina perdiendo de alguna forma, porque como tú bien decías, es como si fuera justificable que altos cargos del Estado ganen sueldos de millonarios. Claro, es o sea, totalmente inaceptable. Es un empate, pero al mismo tiempo, desde nuestro lado, desde la izquierda revolucionaria, es como decir... yo no me voy a poner a defender al decano de la FEN de la Universidad de Chile. Tampoco, o sea, esos sueldos hay que cortarlos. O a la Rosa de Bes, que no contenta con no escuchar a los estudiantes cuando pedían romper relaciones con el Estado genocida de Israel, además tenía un sueldo millonario. O Simón Boric, que también tiene un sueldo millonario, el hermano de Boric, del presidente Boric, a cargo de la universidad, llevando adelante puras políticas antidemocráticas. Obviamente esa cuestión es inaceptable, y la derecha es parte de ese mismo modelo. La derecha, la exconcertación y ahora también el Frente Amplio. O sea, claro. Es como una crítica radical en el fondo al conjunto del... Sí, yo creo que tengo la impresión de que todo esto genera mucha rabia y odio. De hecho, creo que la realidad de quienes trabajamos en educación escolar y estar enterándonos de estas noticias, ¿no? 17 millones de pesos como sueldo, y uno ve a compañeros, compañeras de trabajo pensando, por ejemplo, en asistentes, ¿no? Que ganan sueldos que bordean el mínimo. Claro. Y hacen una pega gigante en los liceos. Uno mismo como profe, cuando termina la pandemia y bueno, todos los niños que estuvieron recluidos con todas las medidas de la pandemia, eso generó una serie de situaciones complejas en los liceos y
y habían ciertas medidas como no solo la mascarilla, sino que había que trabajar con las puertas y ventanas abiertas para que circulara el aire, pero eso en invierno se imaginarán que es frío, o a veces, no sé, situaciones como baños que tienen filtraciones, o casinos de funcionarios con techos con hongos, ¿no? Ese tipo de cosas que uno... ¿Cómo? Las plagas de palomas. Claro, a veces, claro, que andan muchas palomas y ensucian ciertas áreas del liceo, ¿no? Distintas situaciones que uno las vive día a día y a veces incluso, me atrevería a decir, muchas veces se naturalizan. Sí. En el sentido de que, no, si una escuela municipal es pobre, no hay plata, así es la educación pública, y siempre cabeza agacha y hay que aceptar esta realidad, pero uno, claro, se entera de este tipo de noticias, ¿cómo no va a generar una profunda rabia y molestia? Claro. Que digamos, alguien que dice que trabaja de profesora gane 17 millones por 22 horas, es muy brutal. O sea, yo me acuerdo lo que sucedió con la colega Catherine Yoma en Antofagasta. Ella le habían bajado, si mal no recuerdo, a 18 horas su jornada, y eso la dejaba sin la posibilidad de sustentar los gastos de su vida, ¿no? Y bueno, cómo terminó la colega, ¿no? Terrible esa situación. Entonces, a cualquier profe que tenga esa cantidad de horas significa que no puede vivir. Claro. No puede vivir. Un profesor en Chile no puede vivir con 22 si tiene 22 horas. No puede vivir, no puede costear arriendo, no puede costear alimentación. Y la ex ministra de Educación gana 17 Y la ex palos. ministra de Educación por 22 horas gana 17 millones de pesos. Entonces, eso es una brutalidad. Y la defensa que ha hecho Marcela Cubillos es una brutalidad. Claro. Es prepotencia pura. Es un descaro. Prepotencia patronal. Claro, Sí. es prepotencia como de clase. De clase. Eso ese es el punto. Eso es muy indignante. Entonces, por ese lado, yo creo que también, tomando lo que decía delante el mono, cómo sacamos ciertas conclusiones también de lucha a partir de esto. Sí. Porque yo, escuché a Mario Aguilar que decía esto muy indignante, dadas las grandes carencias que tiene la educación. Es verdad, es muy indignante, pero si el Colegio de Profesores es una organización nacional, habría que, por ejemplo, movilizarse, ¿no? Claro. Habría que, por ejemplo, plantear financiamiento basal a la educación pública, porque la situación de verdad que es muy brutal. O sea, recordemos, a inicios de año estábamos hablando que faltaba matrícula para 3.000 niños en el país, porque no había suficientes colegios para atender a jóvenes y niños. Entonces, bueno, en el mismo país que una profesora gana 17 millones de pesos por 22 horas, hay 3.000 niños que no pueden entrar al colegio porque no hay colegios. Y hay colegios con, digamos, crisis enormes de infraestructura. Eso es muy indignante. Sí, yo creo que tiene que ver yo quería detenerme en ese punto como del carácter como o sea, en el fondo sí, el carácter de clase, del tono de la defensa de Marcela Cubillos, que es como muy en el sentido de que respeten estos rotos de mierda de Jalaf chateando con Hermosilla en el marco de la revuelta. Es como, la misma actitud. Es la misma actitud, que respeten estos rotos de mierda. Todo octubrista si es que no respetan esto. Claro, o sea, ese es su Chile, ¿cachai? Ese es su país, acostumbrado a vivir de privilegios, de prebenda, a ganar 17 millones de pesos, de tratar con arrogancia a los profesores cuando ella era ministra de Educación, y el modelo de los cuales no solamente ellos defienden, sino que del cual profitan, tiene como consecuencia el ejemplo que dabas tú, que hay profesoras en este caso, que terminan quitándose la vida por la precariedad, por el autoritarismo, por la brutalidad que se vive en la educación pública. Entonces, yo creo que ese contraste es brutal, y por eso es más indignante todavía el tono de voz del tipo que respeten estos rotos de mierda de Marcela Cubillos tratando a todo el mundo de octubrista, porque cómo atacamos su libertad. Su libertad de contratación, de trabajo y de enseñanza. De peso. Yo creo que eso último de tenernos en ese punto. O sea, tiene que ser un llamado también a la acción, a la organización, a la movilización, claro, no solo de los estudiantes de la Universidad San Sebastián, sino que de todos quienes queremos defender la educación pública, pero defenderla en el sentido de plantear la necesidad de un sistema educativo público, universal, financiado con aportes basales directos del Estado, que en el caso de la educación superior sea de acceso irrestricto, y que, bueno, en última instancia se pueda pensar al servicio de las grandes mayorías, porque esto muestra claramente cómo esta educación está
organizada al servicio de un puñado, ¿cachai? Claro, y por eso la defensa que hace Cubillos no es solamente una defensa descarada de sus privilegios de clase, sino que también hay una defensa ideológica. Claro. Es decir, de cuál es el modelo educativo que ella cree necesario para seguir recibiendo esos privilegios. Claro. Y es un modelo educativo en donde las universidades son tratadas como empresas. Es como si la Universidad de San Sebastián tuviera que ser tratada como es tratada Falabella, como es tratada una fábrica de zapatos, Sí. etcétera. En donde la generación de utilidades tiene que ser repartida directamente de forma arbitraria por sus directivos a quienes estimen pertinente, lo cual es tremendamente escandaloso también. Sí. Bueno, hay mucho paño que cortar, todavía queda, o sea, quiero decir, esto todos los días pasa algo nuevo, así que probablemente esto ya está desactualizado. Así que invitamos a verlo el próximo programa Están Avisados porque este ya estamos. ¿Qué? Sí, ya vamos cerrando, sí, ya llevamos... ¿Cómo? No sé, aquí parece que hay Oye, diferencia. hay gente que no... Avanzó muy rápido. Oye, yo tenía muchas cosas. Sí, pues Ya vendrán nuevos. Estamos en Corea, además tras cámaras. ¿Cuál es tu rol? ¿Cómo podríamos decirle? ¿Sí? El director. La voz el señor director se está quedando dormido. Así que... No, oye, pero una cosa, aquí obviamente faltó la Cata, que no pudo estar el día de hoy. La conductora oficial. La conductora oficial, yo por Pero eso está aquí tuve marchando, que, ahí está en la calle. No sé si está... Creo que estaba trabajando. Ah, chuta. Así que le mandamos un saludo a la Cata. Y antes de pasar a la sección favorita de los auditores, de los telespectadores de Están Avisados, volver a recordarles que para que puedan apoyar este proyecto de Están Avisados, este programa de la Izquierda Diario que se graba más en Casa Marx, invitarles a que puedan, en el caso de YouTube, poner me gusta a la publicación, comentar el video, suscribirse, poner la campanita para las notificaciones, y en el caso de otras redes sociales que puedan seguir a la Izquierda Diario, bueno, y a nuestras redes también, en mi caso Dono Totoro, Francisco Flores, y bueno, el Juan no usa tantas redes, pero que puedan seguir. Ya vendrán. Pero ya vendrán. Que nos puedan seguir en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook, para seguir impulsando este proyecto de Están Avisados particularmente, que queremos que sea un espacio de reflexión, de discusión política, de ideas desde la izquierda revolucionaria, socialista, de las y los trabajadores. Esto lo menciono porque además se van a venir nuevos proyectos que no voy a decir nada más, pero se vienen cositas. Oye, yo hoy día tengo que decir que recibí críticas descarnadas en contra de la sección de los nominados y nominadas de la semana. ¿Cómo así? No, sufrí un ataque en contra de esa sección. Querían bajar la sección de los nominados y nominadas, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a ser atacados, estamos acostumbrados a la resistencia, así que vamos a la sección favorita de las y los auditores del programa. El nominado o la nominada de la semana podría ser que cae de Maduro, de Perogrullo, pero no sabemos, así que... Sí, no, o sea, evidentemente dan lo obvio sería nominar a Cubillo por todo el escándalo de esta semana, pero no, de todas formas que yo... A Vidal, Arturo Vidal. No, jugó un gran partido Arturo Vidal. No, yo creo que no se puede dejar de hablar del genocidio en Palestina, no se puede dejar de hablar de la ofensiva de Netanyahu ahora en el Líbano, donde ya son cientos de muertos, del avance de Israel en todo lo que lo rodea en Medio Oriente. Entonces es una brutalidad que más encima ya se va a cumplir casi un año desde que comienza el genocidio por parte de Israel allá prácticamente todo lo que lo rodea del mundo árabe. Entonces mi nominado tiene que ser Netanyahu. Bueno, yo voy a proponer públicamente que Netanyahu y el imperialismo norteamericano sean los nominados permanentes, porque tenemos un problema, los nominamos todos los programas. Es que no se puede dejar de hablar de Palestina. No, está bien. Bueno, yo voy a dar mi nominado. Bueno, mi nominación va evidentemente para Marcela Cubillos, por displicente, por arrogante, por patronal, por pinochetista, por votar contra la ley de divorcio y después divorciarse, por ganar 17 millones de pesos a costa de platas públicas y del esfuerzo de los estudiantes de la Universidad de San Sebastián, por, como decía, arrogante al momento de defenderse, por ser un reflejo claro de ese Chile capitalista antipopular,
por ser esposa de Andrea Alamán también, por ser ex militante de la UDI, las tiene todas para ser, en este caso, la nominada de la semana. Y creo que es relevante que esto sirva como este escándalo sirva como un pistón para movilizar la indignación, para organizar la indignación. Súper. Sí. Bueno, yo quiero nominar a Javier Milei por su brutal y estúpido discurso en la ONU. La ONU socialista. Delirante discurso en la ONU, pero sobre todo también por los ataques que está realizando a las condiciones de vida de las y los jubilados en Argentina. 50% de pobreza. Brutal, 50% de pobreza, y además es uno de los principales defensores del genocidio contra el pueblo palestino y del imperialismo norteamericano, así que nominado Javier Milei. Buena nominación. Tan buenas las nominaciones. Sí. Ahora hay que votar. Recuerden que esa es la parte que cada uno tiene que votar por otro, porque uno no puede votar por sí mismo. Como de los que acabamos de... Claro. Yo voto por Milei solo por el hecho de que propongo que, y por ser consecuente con mi propuesta, de que sean que sea el nominado permanente de Netanyahu y el imperialismo norteamericano. Así que voto por Milei. Sí, no, a mí también creo que también voto por Milei. Sí. O sea, ¿nos vamos a nominar, no va a ganar la nominación Marcela Cubillos en su semana? Bueno, nunca ha ganado nada en todo caso. Claro, pero o sea, bueno, mención de honor. Es que lo de Milei es brutal, o sea, de mención de honor, claro. Que bajo tu gobierno la mitad del país esté sumida en la pobreza es realmente una brutalidad. Sí. Bueno, entonces, Javier Milei, estás nominado y... Está avisado. O sea, está avisado, ¿verdad? Oye, es que llevamos 2 semanas sin hacer el programa. Ya. Sí, no, ya, se perdió la costumbre. No avisamos a nadie. Oye, no, agradecerle la participación al señor director, a la estudiante en práctica por allá que está apañando. ¿Tenemos pasantes? Tenemos pasantes, claro. ¿Ah? Sí. ¿Pasamos el aviso? Claro. Y nada, si quieren decir algunas palabras de cierre, una despedida, las cámaras son suyas. Sí, yo tengo un mensaje importante que a la cámara, por favor. Entregar. Creo que todos los últimos casos de corrupción, Hermosilla, ahora Cubillos, Fiscal Guerra, Chadwick, etcétera, dan cuenta que el sistema político en Chile está absolutamente putrefacto y que por ende el llamado es a organizarnos políticamente en las calles, en todos los niveles posibles, y para eso también desde la Izquierda Diario y desde el Partido Trabajadores Revolucionarios estamos buscando legalizarnos como partido en la región metropolitana, y es que por eso es que también le pedimos su ayuda. Es un trámite que no demora más de 1 minuto, es una firma electrónica que se realiza con su clave única frente al CERVEL. Se meten a la página, Partido de Trabajadores Revolucionarios, firmar la ficha de afiliación, y con eso nos ayudan a poder también luchar contra toda esta situación realmente escandalosa que ocurre actualmente con todos estos casos de corrupción, con la defensa de esos intereses de clase, con la defensa de los sueldos millonarios, y que evidentemente tenemos que acabar con ello. Así que la invitación es que nos apoyen a legalizarnos, no les toma más de 1 minuto, como decía, y bueno, eso, la invitación está hecha. Buenísimo, si están interesadas, que nos escriban a cualquiera de nuestras redes sociales. A la Izquierda Diario también. Les podemos ayudar con cómo se hace el paso a paso, que es muy sencillo. Así es. Yo un breve saludo a Daniela Avilés, compañera profesora de la agrupación Nuestra Clase, militante del PTR, que está como candidata a la alcaldía en Antofagasta. Ella también fue parte de la movilización que hubo de profesoras, profesores, asistentes, apoderados, estudiantes, por lo que sucede con la profesora Catherine Yoma. También saludar ahí otras candidaturas que hay, la compañera Natalia Sánchez, que va de nuevo a la concejalía, y por supuesto también señalar que ese tipo de política está en función también de que las y los trabajadores nos podamos organizar y pelear por nuestras demandas, y creo que es importante apoyarlas, y en simultáneo nosotros en los lugares de trabajo también fortalecernos, coordinarnos, autoorganizarnos, hacer asambleas para discutir estas profundas problemáticas que tiene la educación en Chile. Así que también un llamado a la coordinación y a la organización a las trabajadoras y trabajadores de la educación. Buenísimo. Daniela Avilés, que si es que todo sale bien, más temprano que tarde estará sentada en este escenario también. Muy ahí bien. lo dejamos, pero bueno, está por verse.
Excelente, aplausos espontáneos. Y nuevamente invitarles a que se suscriban, me gusta, campanita, comentario, todo ayuda para que se pueda difundir este programa y estas ideas. Nos vemos en una próxima ocasión, próxima semana. Adiós. Ah, bueno, un aviso. 5 de octubre, manifestaciones por el primer año, bueno, se cumple el año del genocidio en Palestina, a movilizarse en contra del genocidio, contra el sionismo y en solidaridad con el pueblo palestino, para que estén atentos ahí a las redes de la Coordinadora por Palestina, de la Izquierda Diario y las nuestras que vamos a estar difundiendo. Muy bien. Eso. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao, chao.